Seconds, de John Frankenheimer, 1966. Hoy vamos a hablar sobre una película no tan conocida por el gran público y que, sin embargo, puede ser considerada como una de las mejores de la década. En este video, hablaremos un poco sobre los temas que trata la película, y en especial, sobre su relación con el contexto social y político de los años 60. Basada en la novela homónima de David Ely, Seconds es la historia de Arthur Hamilton, un banquero de los suburbios de Nueva York que lleva una vida monótona y aburrida. La rutina de Arthur es la típica de cualquier hombre de clase media de la época. Todas las tardes, después de su trabajo, su esposa lo recoge en la estación y vuelven a su casa en el coche. Un día, Arthur recibe una llamada extraña. Es Charlie Evans, un viejo amigo a quien Arthur creía muerto. Charlie le habla sobre una organización secreta conocida como The Company, que puede ofrecerle una nueva vida. Bastante intrigado aunque algo escéptico, Arthur sigue las instrucciones de Charlie para encontrarse con un representante de The Company. A partir de aquí, la realidad de Arthur cambia completamente. A través de una serie de complicadas cirugías, Arthur renace como un hombre nuevo llamado Tony Wilson. A diferencia de Arthur, Tony es joven, atlético y vive en una lujosa casa de Los Ángeles. En vez de banquero, ahora es artista. Tony conoce a una mujer llamada Nora y todo parece indicar que su vida, a partir de ahora, será perfecta. Hasta aquí te hemos contado el comienzo de la historia. A continuación, hablaremos sobre los temas de los que trata la película. Es probable que para explicar ciertas metáforas y conceptos que se vuelcan en la película, tengamos que adelantar parte del final. Para entender por qué esta película es una de las joyas de la década del 60, hay que situarla en su debido contexto. Corría el año 1966. Y la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética llegaba a niveles de tensión alarmantes. Unos años antes, en 1962, la crisis de los misiles había marcado un antes y un después en las relaciones entre ambos países. En este contexto, las amenazas sobre una guerra nuclear de escala internacional aumentaban la paranoia de la población. Ese clima político enrarecido es perfectamente retratado por el director John Frankenheimer en The Manchurian Candidate, su película de 1962. En esta película, la paranoia se narraba desde el thriller político, las conspiraciones y los juegos mentales hacia excombatientes de la Guerra de Corea. En el caso de Seconds, la paranoia se manifiesta como un hecho más cercano a la clase media. La supuesta perfección del sueño americano mostraba sus grietas y sus puntos oscuros. La posibilidad de obtener una nueva identidad en Seconds se convierte así en una poderosa metáfora. El sueño de una nueva vida o ideología en un mundo dividido por tensiones y conflictos sociales y políticos. Ya desde su primer fotograma y los magníficos créditos realizados por Soul Base, Seconds alude a esta nueva visión en la que la compleja realidad resulta difícil de asimilar. Acompañada de una banda sonora inquietante y terrorífica, vemos una serie de imágenes distorsionadas y abstractas, con cambios rápidos entre tomas cerradas y ángulos inusuales. Esto crea una sensación de confusión y desconcierto en el espectador, preparándolo para la experiencia visual única de la película. En ese sentido, la estética de Seconds se ve muy influenciada por la serie The Twilight Zone, realizada unos años antes, entre 1959 y 1964. Con su combinación de géneros como la ciencia ficción, la fantasía y el thriller, la serie exploró temas psicológicos como la identidad, la alienación y la búsqueda del significado en la vida. Cabe destacar que antes de su incursión en el cine, Frankenheimer desarrolló una reputación significativa como director de televisión en la década de 1950. Algunas de las innovaciones que este director trasladó de su carrera en televisión hacia el cine son el uso de ángulos de cámara creativos
y las tomas largas y sin cortes. Pero su aporte más destacado fue la innovación en cuanto a la experimentación narrativa a través de técnicas de montaje. Esto fue transgresor para su época, ya que su estilo desafiaba las expectativas de un público acostumbrado a las narraciones más convencionales. Frankenheimer utiliza un montaje rápido y fragmentado para captar la creciente ansiedad y desesperación del protagonista, quien busca una salida a su vida insatisfactoria. Estos montajes muestran rápidamente momentos clave de la transformación física y psicológica del personaje, subrayando la rapidez con la que cambian las circunstancias de su vida. Otro de los elementos distintivos de Seconds es su reformulación y transposición al cine de temáticas ya existentes en la literatura fantástica, pero con una perspectiva más adaptada a su época. La búsqueda de la perfección y el control sobre la vida eran temas recurrentes en la literatura del siglo XIX. Para dar un ejemplo paradigmático, en la novela Frankenstein, de Mary Shelley, el protagonista busca controlar y perfeccionar aspectos de la vida humana a través de la creación de vida artificial. En Frankenstein, el Dr. Victor Frankenstein es el protagonista que asume el papel de creador. Él utiliza su conocimiento científico para ensamblar partes de cuerpos humanos y dar vida a una criatura. Esta creación, el monstruo, es una entidad separada y distinta del propio Dr. Frankenstein. Seconds asume una posición distinta sobre este mismo tema. En este caso, es el protagonista, el propio individuo que busca la transformación. El personaje principal es el que decide someterse a un procedimiento médico que le permite cambiar radicalmente su apariencia y comenzar una nueva vida. A diferencia de Frankenstein, donde hay una separación clara entre creador y criatura, en Seconds, el protagonista es tanto el sujeto que se transforma como el objeto de la transformación. Esto marca una diferencia y una nueva perspectiva más adaptada a los tiempos de la segunda mitad del siglo XX. La película describe ciertos cambios sociales que llevaban a una espectacularización de la conciencia con el trasfondo de la sociedad de consumo. En este sentido, el cambio o transformación radical del protagonista puede leerse como un reflejo de esa mentalidad cooptada y manipulada por deseos inconscientes de consumo. Más aún, la sociedad espectacularizada se refiere a una cultura donde la imagen y la apariencia tienen un papel central. Las personas son bombardeadas constantemente con imágenes y expectativas de una vida idealizada. No podemos dejar de mencionar la actuación de Rock Hudson, quien hasta ese momento había participado mayormente en otro tipo de películas, como melodramas, comedias dramáticas o cine de aventuras. La elección de Hudson para el papel del hombre transformado que vive una vida idílica no es casual, y tiene muchos puntos en común con la realidad. De hecho, Rock Hudson fue considerado un modelo de belleza en su época. Durante los años 50 y 60, Hudson se destacó por su apariencia física atlética y su atractivo masculino. Su imagen fue cuidadosamente moldeada por los estudios de Hollywood para proyectar un ideal masculino que resonara con el público de la época. Pero Frankenheimer no se queda con esta imagen idílica y perfecta, sino que utiliza este estereotipo para narrar algo distinto. Esto se evidencia por el hecho de que, en primera instancia, la trama avanza hacia adelante, con el protagonista abrazando la promesa de una vida mejor a través de la tecnología. Sin embargo, a medida que la historia progresa, el protagonista comienza a experimentar una desconexión emocional y existencial más profunda. Este giro de guión revela una crítica del director hacia la sociedad moderna, que ve el progreso científico y tecnológico como la panacea para los problemas humanos. Esto se debe a que, al intentar escapar de su existencia anterior insatisfactoria, el protagonista se enfrenta a nuevas formas de alienación y vacío emocional en su nueva vida artificialmente creada. Esto subraya la crítica de Frankenheimer hacia una sociedad que valora más la apariencia y el éxito superficial que la autenticidad y la búsqueda de un significado verdadero en la vida.
Si has visto la película y quieres compartir tus impresiones, no dudes en dejar tu comentario más abajo. Y por supuesto, si te gustó el video y quieres apoyar al canal, te invitamos a suscribirte.